En este video voy a hacer un análisis emocional de la evolución que tuvo Diana Spencer, ya que de ser una niña muy tímida, insegura, introvertida y con muy poca autoestima, se convirtió en una bella princesa. Pero con todo lo que te voy a contar en este análisis, al final, créeme que eso va a ser lo de menos. Lo más importante, se convirtió en una mujer segura, confiada, decidida y determinada. Mi objetivo con este contenido es que te sirva de inspiración, porque ella es una mujer, sí, una persona famosa, pero que al fin y al cabo es un ser humano de carne y hueso y que siente totalmente igual. Lo que pasa es que han sido ejemplo de superación personal y considero que estas historias inspiran a cualquier persona a superar sus propios límites. Bueno, lo primero que tengo para decir es que este será un análisis bien particular, porque no será basado en lo que dicen por ahí en internet, porque de su vida ya hay muchísima información, sino que será analizado desde su verdadera perspectiva, la única y la auténtica, la de Lady Diana Spencer, desde sus propias palabras, ya que serán extracciones de este libro en el que ella colaboró a escondidas de la familia real británica, sí, como lo oyes, en este maravilloso libro titulado Diana, su verdadera historia. Aquí ella cuenta en primera persona su drama y la invalidación emocional a la que estaba sometida por su marido y esa institución monárquica. Y es que la historia de cómo se redactó parte de este libro es apasionante y enigmática. Por eso, antes de empezar con todo este análisis emocional de Diana Spencer, me parecía súper, mega importante darle el valor que merece a este libro y por eso merece un vídeo. Así que sí, señoras y señores, aquí está. Aquí te voy a contar la odisea por la que tuvo que pasar el escritor Andrew Morton para escribir esta historia. ¿Y quién es Andrew Morton? Andrew Morton, de 71 años, estudió historia en la Universidad de Sussex, Inglaterra, especializándose en la aristocracia del siglo XX. Se ha convertido en uno de los biógrafos más famosos del mundo y en una destacada autoridad en el estudio de las celebridades y los personajes de la realeza moderna. Antes de volverse famoso por este libro sobre la princesa de Gales, Morton ya tenía cierta trayectoria como periodista especializado en la familia real británica y en celebridades. Antes de este libro, Morton trabajó como periodista en el Daily Star y en Sunday Times, donde cubría temas de la realeza. En la década de 1980 escribió varias biografías y perfiles de miembros menores de la familia real, lo que le dio reputación como experto en ese ámbito. Estas obras lo posicionaron como un periodista con acceso y conocimiento del entorno real, lo que facilitó que más tarde pudiera ganarse obviamente la confianza de las personas cercanas a Diana Spencer y finalmente de la propia princesa. Desde entonces Morton ha publicado aclamados libros sobre personajes como Madonna, David y Victoria Beckham, Tom Cruise o Angelina Jolie, entre otros. En la actualidad el hombre vive a caballo entre Londres y Los Ángeles. Bueno, puestos en contexto de quién es el señor que escribió este libro, antes de empezar es muy importante hacer unas aclaraciones. Los miembros de la realeza británica rara vez conceden entrevistas y cuando lo hacen suelen estar cuidadosamente controladas. Esta razón es lo que hace aún más interesante la forma en que se produjo esta entrevista en particular, pensada solamente para escribir este libro. Por eso todo lo que concierne a la realeza británica está cuidadosamente seleccionado. Y aquí te voy a contar las principales razones. Mantener la neutralidad política y pública. La familia real no puede expresar opiniones políticas ni personales sobre temas controvertidos. Dar entrevistas abiertas podría poner en riesgo su imagen de imparcialidad, que es esencial para la monarquía constitucional británica. Preservar el misterio y la autoridad simbólica. La monarquía se apoya en una cierta distancia y una aura de dignidad. Si los miembros reales hablaran con frecuencia de su vida privada o mostraran opiniones comunes, perderían parte del respeto y la fascinación pública que rodea a la institución. Evitar escándalos o malinterpretaciones. En una entrevista, cualquier frase puede sacarse de contexto o generar polémica. Los asesores reales temen que una declaración mal interpretada dañe la imagen de la corona o cause tensiones internas y mediáticas. El control de la narrativa a través de comunicados oficiales. En lugar de entrevistas, la Casa Real siempre prefiere emitir comunicados o discursos súper preparados, donde todo el mensaje está cuidadosamente revisado.
Esto reduce los riesgos de errores o revelaciones no deseadas. Históricamente, los monarcas británicos han evitado la exposición mediática totalmente directa. Por ejemplo, la reina Isabel II concedió solamente un puñado de entrevistas en más de 70 años de reinado, y siempre en contextos muy formales y apolíticos, como documentales, homenajes, etc. Protección de la vida privada. Pese a su papel público, los miembros de la realeza buscan preservar su intimidad y la de sus hijos. Las entrevistas podrían abrir la puerta a preguntas personales o familiares delicadas. Ok, pero es que ya no solamente eso, sino que la familia británica no se maneja sola, no es autónoma. Además, detrás de la familia real británica existe toda una maquinaria compleja y profesional dedicada a proteger, mantener y proyectar su imagen pública tanto dentro del Reino Unido como a nivel internacional. En pocas palabras, y para que lo entiendas mejor y más fácil, son esclavos de un sistema y no tienen libertad en absoluto. No. Bueno, y después de toda esta mega introducción, ahora sí, comencemos. Cito textualmente. Esto es una parte del prólogo. Cualquier producto de Hollywood tacharía el guión de demasiado inverosímil. Una princesa bella, pero desesperada. Un escritor desconocido, un intermediario aficionado y un libro que cambiaría la vida de la princesa para siempre. Pues bien, todo comenzó en el año de 1991 cuando, después de 10 años de matrimonio y de haber tenido a los príncipes Guillermo y Harry, todo iba de mal en peor. Diana, que ya estaba totalmente sumergida en una relación que la anulaba por completo como mujer, estaba harta de ese trato, como es normal en una mujer tan sensible como ella. La fuerza de esa injusta situación para ella fue lo que la llevó a comunicar lo que le estaba pasando en realidad, y ella quería que por fin el público se enterara por lo que estaba pasando. Cito textualmente. Su sentimiento de injusticia era profundo. Simplemente quería la libertad de poder decir lo que pensaba, la oportunidad de contar al público toda la historia de su vida y de dejar que la juzgaran en consecuencia. Sentía que, si era capaz de explicar su historia a la gente, a su gente, podrían entenderla de verdad antes de que fuera demasiado tarde. Que sean ellos mis jueces, dijo, convencida de que su público no la criticaría tan duramente como la familia real o los medios de comunicación. Ella, antes de decidirse por esta entrevista, pensó en hacer un documental escrito por ella, pero esto no era una buena idea, teniendo en cuenta que, analizando el panorama social británico, tenía pocas salidas. La Casa de Windsor es la familia más influyente del país y sus tentáculos envuelven todos los sectores de la televisión y de la prensa. De hecho, a medios como BBC y la ITV les habría dado un ataque, literalmente, si Diana les hubiera contado su versión de la historia, apareciendo en la prensa amarillista, y seguramente se hubieran apresurado a tacharla de burda exageración de su situación o de lo que le estaba pasando. La cuestión es que Andrew Morton sentía que ella lo estaba poniendo a prueba para escogerlo y así darle la entrevista. Así que en marzo de 1991 recibió una llamada del Dr. James Coulthurst para comentarle que el secretario privado de Carlos había sido despedido. Coulthurst, un hombre muy conversador, pero que hablaba de todo menos de la princesa y que sabía todo lo que estaba sucediendo, y que además era amigo de la princesa desde que era soltera, era el intermediario perfecto para poder realizar dicha entrevista. Es entonces cuando la princesa le pregunta a Coulthurst, ¿quiere Andrew una entrevista? Y justamente faltaban pocos días para que ella diera la famosa entrevista confesión del adulterio de su marido en un programa que se llamaba Panorama. Pocos días después, Coulthurst citó en un bar a Andrew Morton para que escuchara una pequeña muestra de la historia que Diana quería contar. Él estaba esperando que la mujer contara pues eso, su labor en el mundo de la beneficencia, los proyectos humanitarios que ella llevaba a cabo, pero lejos de la realidad. Aquella grabación era la voz de la mismísima princesa Diana de Gales confesando sus intentos de desvivirse, sus trastornos alimenticios y los cuernos que su marido le ponía con Camilla Parker Bowles. Anonadado por lo que acababa de escuchar. Cito textualmente: me puse unos auriculares, encendí un maltrecho magnetófono y escuché con creciente asombro la inconfundible voz de la princesa verter su historia de dolor en un rápido flujo de conciencia.
fue como si me hubiera transportado a un universo paralelo. La princesa hablando de su infidelidad, su sensación de tradición, sus intentos de desvivirse y dos cosas de las que nunca se había oído jamás. La bulimia nerviosa que la afectaba y una mujer llamada Camila. Salí del bar dando tumbos, sin apenas poder creer lo que había oído. Era como si hubiera entrado a formar parte de un club clandestino que guardaba un secreto peligroso. Pues eso, que Diana tiró para adelante con el proyecto del libro y se comprometió muy seriamente para colaborar con su biografía. Pero claro, la pregunta del millón: ¿cómo realizar la entrevista con Diana de Gales? Teniendo en cuenta que la intención de hablar directamente con la princesa era imposible. Además, Andrew Morton mide 1,80 m y siendo un escritor conocido por el personal del palacio, no iba a pasar inadvertido. Entonces, el elegido, ¿quién era? James Coulthurst. Era el hombre perfecto para llevar a cabo esta misión. El hombre, armado de su grabadora y una lista de preguntas preparadas por el propio Andrew, se montó en su bicicleta y cruzó pedaleando despreocupadamente la entrada del Palacio de Kensington. Y así se llevó a cabo esta entrevista. O sea, ¿te imaginas al hombre atravesando ahí feliz, burlando la seguridad del Palacio de Kensington? Para morirse. En mayo de 1991 realizó la primera de 6 entrevistas que se prolongaron durante el verano y el otoño y que cambiaron para siempre la imagen que el mundo tendría de la princesa y de la familia real británica. Cito textualmente: nos sentamos en su salón. Diana iba vestida de manera informal, con unos vaqueros y una camisa azul. Antes de empezar, descolgó el teléfono y cerró la puerta. Cuando alguien llamaba a la puerta, se quitaba el micrófono y lo escondía por debajo de los cojines del sofá. Durante los primeros 20 minutos de la primera entrevista se mostró alegre y risueña, sobre todo cuando hablaba de anécdotas de su época escolar. Es más, Coulthurst le dijo: avísame si hay algún tema que no quieras que toque. Y ella le contestó: no, fresco, está bien. Así es como esta señora empieza a desvelar en dichas grabaciones toda su vida, desde su infancia hasta convertirse en princesa de Gales. Es curioso porque en estas grabaciones ella, mientras iba contando su historia, la historia de su vida y de lo que estaba pasando en palacio, se mostraba molesta y enfadada por la forma en que había sido tratada. Y fue con estas grabaciones cuando empezó a cobrar sentido todo, porque con su versión de los hechos ya las piezas empezaban a encajar. Lo que estaba claro es que esta técnica de entrevista a distancia, si es que se puede llamar así, era un método imperfecto, ya que no le daba la oportunidad a Andrew Morton de profundizar en determinadas preguntas. Cabe recalcar que estas grabaciones fueron muy liberadoras para Diana, como si del confesionario se tratara. Cito textualmente: estaba al límite de mis fuerzas, estaba desesperada, confesó Diana en una entrevista televisiva posterior. Creo que estaba harta de que me vieran como un caso perdido, porque soy una persona muy fuerte y sé que eso complica las cosas dentro del sistema en el que vivo. Como dato curioso de esta entrevista, al trabajar a distancia con ella, Andrew tenía que adivinar su estado de ánimo. Si la entrevista era por la mañana, se mostraba más elocuente y con más energía, sobre todo si Carlos no estaba. Esas sesiones eran definitivamente las más productivas. Eso sí, Diana hablaba deprisa, casi sin aliento, incluso cuando hablaba de los periodos más difíciles de su vida. Esto, a mi parecer, dice mucho del desespero por el que ella estaba pasando y sobre todo la necesidad de sentirse escuchada, porque me da la sensación de que ella lo que quería era expresarse antes de que el tiempo se acabara o que su tiempo se acabara. En cambio, si la sesión era por la tarde, la energía estaba muchísimo más baja, la conversación no era tan fluida, sobre todo si en ese día ella había recibido comentarios negativos por parte de la prensa o había tenido una de las tan comunes discusiones con su marido. Su implicación en el proyecto del libro era tan evidente que siempre estuvo dispuesta a comentar cualquier dato o cualquier nueva anécdota que le fuera sucediendo a tiempo real. De hecho, estaba tan ansiosa que Andrew temía de que ella fuera imprudente y no fuera capaz de negar su colaboración en el proyecto. Es decir,
que tuviera la frialdad de mentir y negar con seguridad que ella no había hecho parte en absoluto de ese proyecto. Algunos amigos de ella incluso colaboraron porque la veían tan mal emocionalmente y con tal desespero que no pudieron negarse a colaborar con entrevistas para el libro. Ellos, quienes sostenían que detrás de esas sonrisas públicas y de esa imagen glamurosa se escondía definitivamente una mujer solitaria e infeliz que estaba soportando un matrimonio sin amor. No cabe la menor duda de que Diana, tras la primera sesión, sabía dónde se había metido. Ella sabía perfectamente que tiraba por la borda el mapa tradicional de la realeza británica. Es que si te pones a pensar, la realidad era que estaba hablando a través de un mensajero con un hombre al que apenas conocía sobre temas muy delicados que si no se abordan con el cuidado que necesitaban, podrían haber arruinado totalmente su reputación. Este acto fue muy arriesgado y potencialmente temerario, pero funcionó. Durante este mismo año continuaron trabajando, transcribiendo literalmente los cassettes, editando y pensando en la portada y en el título del libro, que se convertiría en un fenómeno literario único. Una biografía autorizada, pero a la vez no autorizada. No todo fue color de rosa, porque dentro de los mismos periodistas británicos se rumoreaba que Andrew tenía información importante y veraz de la crisis matrimonial entre Carlos y Diana. Tanto así que intrusos entraron en su despacho y le robaron un montón de archivos, pero nada que fuera preocupante. Menos mal. Después de esto, además de que la dinámica de la entrevista tuvo que cambiar porque fue a partir de ese momento que fue a través de llamadas telefónicas codificadas. También Diana hizo barrer su salón del Palacio de Kensington en busca de micrófonos escondidos y menos mal que no encontró nada. Aparte de eso, destruyó papeles que estuviesen en su escritorio, porque es que ella no confiaba en nadie del palacio. La prueba de fuego que tuvo que pasar Andrew Morton fue cuando Diana leyó su manuscrito, ya que él iba entregándoselo poco a poco y para alivio suyo le terminó dando el visto bueno. Incluso se sintió tan conmovida por su propia historia que confesó haber llorado de tristeza. Además de su puño y letra hizo correcciones al manuscrito y para darle mayor credibilidad al libro, Diana accedió a darle fotos de su álbum familiar con permiso de su padre, el conde Spencer, teniendo que confesarle a su padre sobre el proyecto en el que ella estaba metida. Y para su sorpresa, el padre accedió a ayudarla. Pocos días después, en el despacho de Andrew Morton, llegaron varios álbumes rojos y dorados, con un tesoro entrañable. La vida de Diana de Gales documentada en fotografías inéditas. ¡Dios! Andrew lo que hizo fue seleccionar algunas de ellas y las devolvió tal y como se habían prestado. Solamente cogió algunas. Luego ella le ayudó a Andrew a identificar las personas y los sitios de las fotos. Una labor que fue muy grata para Diana porque le trajo muy gratos recuerdos de su adolescencia. Al final, los rumores de su cooperación con el libro se esparcieron y llegaron a oídos del Palacio de Buckingham, pero desconocían el contenido, siendo conscientes de que se venía un cataclismo, pero ella estaba súper segura de que saldría victoriosa y que la gente, su gente, le creería. Cito textualmente: obviamente nos estamos preparando para la erupción del volcán y me siento mejor preparada para afrontar lo que venga. Gracias por creer en mí y por tomarte la molestia de entender mi manera de pensar. Es un alivio no estar más sola y saber que está bien ser yo misma. Literalmente, el volcán erupcionó cuando el 7 de junio de 1992, además de que aparecieron titulares amarillistas extraídas del libro, todo fue un escándalo, llegando a recibir críticas hasta del arzobispo Canterbury y algún miembro del parlamento sugiriendo hasta la cárcel para el escritor Andrew Morton. Por el contrario, Diana se sentía aliviada de que por fin se hubiera publicado su versión de los hechos, además de que el libro fue todo un éxito en ventas porque muchas mujeres se sentían identificadas con su realidad. Lo cierto es que ella nunca se arrepintió de su colaboración con ese libro, nunca. El libro, además de que fue escrito en 1 año y 3 meses, cambió para siempre la percepción que la gente tenía de la monarquía británica, obligando a los príncipes de Gales a hacerse responsables de su matrimonio roto,
Pero es que aparte a Diana le devolvió la esperanza, la oportunidad de realizarse como ser humano y como mujer, de volver a ser ella misma, de tener un futuro en el que por fin podría ser libre. Y sí que lo fue, porque en los últimos 5 años de su vida todos fuimos testigos de su fortalecimiento y de su evolución como persona y como mujer, experimentando una transformación emocional abismal, pasando de ser una niña insegura, tímida, introvertida y con muy poca autoestima a convertirse en una mujer que reivindicó su belleza, su amor propio, segura de sí misma, confiada, decidida y determinada. Vamos, toda una mariposa después de una dura metamorfosis. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Erika Zárate, tu asesora emocional. Sígueme y suscríbete a mi canal de YouTube para seguir profundizando en este maravilloso mundo de las emociones. Chao, bonitas y bonitos.